Vamos a retomar con el libro de Lucas. Vamos a buscar en tu Biblia el libro de Lucas. Vamos a empezar con el capítulo 5 de Lucas. Y la idea, la particularidad de cada uno de los evangelios, vamos a ver de qué es presentar a Jesús a diferentes grupos de personas. Si vimos ya el libro de Mateo, vamos a ver de que Mateo presenta a Jesús a los judíos y lo presenta como el Mesías prometido a través de las profecías como Isaías, por ejemplo. Lo presenta como el rey de los judíos. Después vas a ver, por ejemplo, el reino rechazado de parte de los judíos. Marcos también presenta a Jesús como Dios y como siervo también. Y lo presenta, y esa carta está escrita a los romanos, si no me equivoco. Y Lucas va a escribirle a los griegos. Él es de nacionalidad griega, médico de profesión, creo. Y él va a escribirle esta carta a los griegos y va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios, pero también va a presentarlo como el Hijo del Hombre. Y lo va a presentar como el hombre perfecto. Perfecto en su ministerio, perfecto en sus cualidades y demás cosas. Vamos a tomar lectura de Lucas capítulo 5. Empieza diciendo: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bien, vamos primero quiero que nos situemos en el lugar de los hechos. Quiero que nos situemos ahí en el versículo 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. El lago de Genesaret es conocido por varios nombres, así como es conocido también por el lago de Genesaret, también es más conocido por el mar de Galilea. Si bien así no es un mar, es un lago de agua dulce. El mar de Galilea es un mar, o es un lago, es muy especial en el ministerio de Jesús. Y yo quiero que veamos ahora por qué es tan especial en el ministerio de Jesús. Primero vamos a ver un video ahí que yo les traje para que sepamos cuál es el mar de Galilea, cuál es el lago de Genesaret. Ahí vamos a ver. Lo hice con el celular en menos 8 salió, pero vamos a entender de qué es el mar de Galilea. Si bien imaginate que me centré en la zona sur del mar de Galilea, fue más especial la zona norte del mar de Galilea, que es donde se encuentra Capernaum, más o menos. Ese es el mar de Galilea.
Hay unas carpitas ahí abajo. Algunos que están buscando la pesca milagrosa. Es un lindo lugar para ir a pescar. Ahí Gustavo que siempre se va a pescar, ¿no? Pensando en viajar a Israel. Bien, es un lugar muy especial para el ministerio de Jesús. Y ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué piensan que este lugar es tan especial para el ministerio de Jesús? ¿Y por qué fue tan especial? ¿Y por qué Dios eligió ese lugar en su soberanía? El que quiere participar y quiere dar su opinión, está en libertad de decirme, che, mira, yo pienso que el Mar de Galilea es especial por esto o por aquello. Sin miedo de equivocarse. Ahí Guti, que es el que... Yo creo que era como el epicentro donde sucedían casi todas las cosas, desde el comercio hasta la gente que venía. Bien, ya lo dijo todo. El Mar de Galilea sí era un lugar muy especial para Jesús, porque Él elige en su soberanía, Dios en su soberanía elige ese lugar estratégicamente para que Jesús durante su tiempo de ministerio, creo que el 70% de su ministerio, para que viva ahí, en Capernaum. Ese lugar fue por el que Abraham, por ejemplo, entró a la tierra prometida, por la puerta del Mar de Galilea. 6 de sus discípulos vivían en el mar, ahí en zonas costeras del Mar de Galilea. Y si te pones a pensar, Hechos capítulo 1, cuando Jesús asciende al cielo, ¿qué le dice el ángel a los discípulos? Le dice, ¿y ustedes qué miran? Varones de Galilea. Entonces, si te pones a pensar, quizás no solamente 6, sino que quizás pueden que todos hayan sido de ese lugar. Jesús caminó sobre el agua en el Mar de Galilea varias veces. Predicó el sermón más lindo, el sermón del monte, ahí en el Mar de Galilea. Alimentó a 5.000 personas en ese lugar, ahí en el Mar de Galilea, y después a 4.000 personas también. Tenía entre 15.000 y 20.000 seguidores en ese lugar, ahí en el Mar de Galilea. Si ves el versículo 1, dice, y el gentío se agolpaba. Jesús era una persona muy popular en ese tiempo. Sanó a muchas personas, hizo muchísimos milagros. Es un lugar, es el epicentro, como dijo Gustavo, de todas las cosas que Jesús había hecho. Las parábolas del reino en Mateo, creo que del 12 en adelante vas a ver las parábolas del reino. Y Jesús eligió ese lugar para revelar los secretos del reino. Y ahí es cuando apareció, luego de haber resucitado, sus discípulos. También maldijo a Capernaum y 2 ciudades más, que lo que era Bethsaida, no me acuerdo de ahora. Y también puso su base misionera ahí en el Mar de Galilea. Y traje 2 imágenes más del Mar de Galilea también, que si te pones a ver, había un camino que unía África de Asia y Europa, y si cambias la imagen, vas a ver que la gente que se dirigía hacia Asia o Europa tenía que pasar por el Mar de Galilea. Entonces, es un lugar que Dios en su soberanía eligió estratégicamente para que Jesús ejerza su ministerio. Por eso yo creo que es un lugar muy especial, el Mar de Galilea, el agua dulce ahí, el lago de Genesaret. Bueno, en estos versículos, del 1 al 11, yo creo que vamos a presentar a Jesús mostrando sus dotes espirituales, sus cualidades, como lo hacía en el ministerio. Y del versículo 2 al versículo 4 vamos a ver cómo Jesús instruía a las personas en la fe.
Jesús a lo largo de su ministerio tenía 12.000 seguidores, tenía, no sé, tenían 15.000 o 20.000 seguidores. Y a cada uno de ellos Jesús se sentaba y horas les enseñaba acerca de la Biblia. Y muestra la importancia de ser instruido en la palabra a través de todas las horas que se pasó enseñando a esas personas. Vamos a leer el versículo 2, dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla. Y acá te das cuenta de que Jesús era una oportunidad. Vio la oportunidad y vio que se bajaron de la barca y dice, bueno, yo me subo, eso va a ser mi escenario, y ahí es donde voy a predicar la palabra. Y los pescadores, habiendo descendido, lavaron sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. Yo creo que tenía que haber tenido una garganta, no sé si era un lugar silencioso o qué, pero tenía que enseñarles la palabra a muchísimas personas. Y no tenía un micrófono como el que tengo yo ahora. Jesús tenía que hacerlo a pulmones. Y muestra la importancia de preparar a las personas que estaban en Jerusalén, en Galilea, porque yo creo que Jesús preparaba a esas personas, instruía a esas personas para que esas personas también puedan instruir a otras personas. Yo quiero que leamos unos versículos en 2 de Timoteo, capítulo 3. La carta escrita de Pablo hacia su discípulo Timoteo, un versículo muy conocido, unos versículos muy conocidos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si ves el capítulo 4, empieza diciendo, y te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra. Y ahí te das cuenta de que Pablo estaba instruyendo a Timoteo, para que Timoteo también pueda instruir a otras personas. Así como Jesús lo hacía. Y Lucas lo presenta de esta manera. Jesús, si te fijas en el capítulo 1, versículo, en todos esos versículos, del 1 al 4, vas a ver de que Jesús tiene un propósito de incluir en la fe, por ejemplo, acá a Teófilo. Jesús preparaba a esas personas para que en algún momento esas personas puedan preparar a otros. Y vamos a ver también de que Jesús preparaba a esas personas para que esas personas puedan mantenerse firmes en la fe. Por eso instruían en la fe. Gustavo estaba hablando acerca de que van a venir momentos en los que vamos a tener muchas pruebas. Y van a sacar a reducir tu fe. Y van a sacar a reducir de qué estás hecho. Es como cuando llevas el anillo del matrimonio para venderlo, para la joyería, tapado de deudas. Y ahí lo van a probar a ver si es o no es verdadero el oro, o no sé, el metal que te haya regalado tu esposo, según su economía. Y así son las pruebas. Van a probarte a ver de qué estás hecho. Y nombró el libro de Santiago, el pastor de la primera iglesia de Jerusalén, como él lo dijo. Santiago le escribe a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando un momento difícil. No pensaba pasar por ahí, pero vamos a ir un ratito al libro de Santiago también. Y Santiago le escribe a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando porque nada más y nada menos que por la persecución de Saulo. Creo que si leen Hechos capítulo 8,
Dios usa la vida de Saulo para perseguir a la iglesia de Jerusalén. Versículo 2 dice del capítulo 1 de Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, y no os falte alguna cosa. Si te pones a ver el versículo 2 dice: cuando os halléis en diversas pruebas. Y no me acuerdo bien esa palabra, creo que era boiquil, algo así en hebreo, que si lo traducís significa multicolor. Cuando te halléis en pruebas multicolores, cuando te halléis en pruebas de no sé, en un momento vas a tener una prueba rosa, en una prueba más oscurita, en otro momento vas a tener una prueba más tranquila, pero tener gozo en la prueba. Y Jesús, en el momento de la tentación, en el capítulo 4, anterior a capítulo 5, vas a ver de que Jesús muestra la importancia de ser instruido en la palabra al momento de estar en las pruebas. Si te fijas, yo me voy a fijar el capítulo 4 de Mateo porque tengo acá todo escrito como mamarracho y yo no entiendo. El versículo 4, y él respondió y dijo: escrito está. En el momento de la prueba, Jesús sacó a relucir sus doctrinas. Y él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús saca, creo que ahí dice una cita bíblica que está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Jesús era una persona que estaba inclinada a la palabra de Dios en un momento difícil. Te dio a entender de que es importantísimo ser instruido también en la palabra. Y si ves el versículo 7, dice: escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Y vuelve a usar Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y en el versículo 10 dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Entonces Jesús estaba mostrando la importancia de ser instruido en la palabra de Dios a cada una de esas personas. Jesús instruía en la fe a cada uno de sus seguidores, para que en el momento en el que pasen pruebas, a lo largo de tu vida vas a pasar muchas pruebas, pero la idea es mantenerse firme en tus convicciones como cristiano. Por eso dice que instruyan justicia, instruyan fe a cada una de las personas, para que se mantengan firmes en el momento de la prueba. Vamos a ver del versículo 4 en adelante que Jesús va a mostrar el control que quizás muchas veces nosotros lo perdemos. Nosotros vivimos momentos que no son controlados por nuestras manos. Jesús va a mostrarle que tiene control de todo. Vamos a leer el versículo 4, dice: cuando terminó de hablar Simón, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y vas a ver de que en ese momento yo creo que podría haber jugado el orgullo de Pedro y decirles: pero escúchame, antes de que vos te subas a la barca, fíjate el versículo 2, dice: lavaban sus redes. Escúchame, yo estuve trabajando toda la noche y vos, un carpintero,
una persona que se dedica a enseñar la palabra, pero de profesión era carpintero, ¿me vas a decir a mí que yo estuve trabajando toda la noche? Y podría haberlo dicho, porque él se dedicaba a eso, porque era su trabajo. Y sin embargo, en cierta manera, le puso que trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Ahora tenemos que sacar las redes de nuevo, tirarlas a mar de nuevo. Y vas a ver de que quizás en ese momento, por más profesionales que sean ellos no estaban al control de la situación. Pero Dios va a mostrar de que en su soberanía, Dios tiene el control siempre de todo. Vas a ver que Dios, por ejemplo, no sé si estaban esos peces en ese lago, sin embargo, Dios hace que aparezcan esos peces y así se produce la pesca milagrosa. Pero quiero que veamos Lucas, capítulo 8, ahí, dale la vuelta de hoja, ahí, versículo 22. Vas a ver también una historia muy conocida y vas a ver cómo Dios también tiene el control de todo. Lo leemos así, rapidito más o menos. Dice, aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿De qué lago? Del lago de Genesaret también. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que despierta que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas le obedecen. Jesús mostrando que tiene el control de todo. Y sus discípulos mostrando que no habían entendido esa parte. Fíjate que la pesca milagrosa se da en el capítulo 5. Y esto lo vas a ver en el capítulo 8, ¿bien? Están atentos. Va a pasar en el capítulo 8. En el capítulo 5, Jesús había mostrado que tiene el control de todo, pero sin embargo en el capítulo 8 vas a ver de que ellos estaban dudando de que si perecemos o no perecemos, si no sé qué va a pasar. Jesús, así como tiene el control de la pesca, también tiene el control de la tempestad en ese momento. Y también en Juan capítulo 6 vas a ver de que en un momento, ahí cerquita del mar de Galilea, también Jesús le da de comer a 5.000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Y vas a ver de que Jesús ve el sustento que tenían y quizás con 5 panes y 2 peces, ¿qué hace? No sé si comemos nosotros que estamos acá. Sin embargo, Dios no lo veía de esa manera, Jesús no lo veía de esa manera. Y cuando terminaron, en cada una de sus canastas, sus discípulos tenían que juntar lo que había sobrado. Y llenaron 12 canastas. Quizás te pones a pensar, vos ves con tus ojos carnales y decís, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? Sin embargo, Dios hizo aparecer panes que nunca habían sido amasados, panes que nunca habían pasado por un horno. Sin embargo, aparecieron ahí peces que nunca fueron pescados ni estuvieron en el agua, quizás, y estaban ahí. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía tiene el control de la situación. Entonces, Lucas va a presentarlo a Jesús de esa manera, como una persona que tenía el control de todo, tenía todo calculado. Versículo 8,
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué loco que el pescador ahora se iba a convertir en pescador de hombres. Y ahí vamos a ver a Jesús transformando vidas. Jesús, a lo largo de su ministerio, vos vas a ver de que Jesús, cada vez que se topaba con una persona, esa persona ya no era la misma después de eso. Y en este momento le iba a pasar a Pedro. El pescador terminó siendo pescado, y ese pescador de peces ahora iba a ser pescador de hombres. ¿Sabes que yo leí la biografía de Johnny Hunt? No es un libro que recomiendo porque es un poco largo y denso, pero en el principio él contaba de que en su juventud le preguntaron: ¿Dios sigue transformando vidas? ¿Crees que Dios transforma vidas en la actualidad? Y Johnny Hunt le respondió: yo te podría decir que sí, yo te podría dar mi opinión, pero ¿de qué vale mi opinión cuando la Biblia tiene su propia opinión acerca de las cosas? Y si te pones a pensar y te pones a ver, Dios transformó tu vida y Dios transformó mi vida, y lo sigue haciendo a lo largo de los días. Así como transformó la vida de Pedro, la vida de un pescador, así como transformó la vida de un cobrador de impuestos, así como transformó la vida de Saulo. Dios sigue transformando vidas y lo va a seguir haciendo. Y Lucas lo presenta a Jesús como una persona que transforma vidas. Y vas a ver que lo hizo cuando, por ejemplo, se encuentra con un endemoniado en Gadara. Dios transformó su vida. O de un ciego de nacimiento, Dios también transformó su vida. Y nadie le creía que Dios había transformado su vida a través de Jesús. Yo quiero que veamos Hechos capítulo 9, un segundito. Fíjate y pensá de que Pedro había caído de rodillas delante de Jesús y le había dicho: apartate de mí porque soy hombre pecador. Pedro había reconocido su estado delante de Jesús. Y yo quiero que veamos esta particularidad en el capítulo 9 de Hechos, en la conversión de Saulo. Saulo en ese momento perseguía a la iglesia. Fíjate que en el capítulo 8, como le dije en Santiago, empieza como título: Saulo persigue a la iglesia. El capítulo 8 dice: y Saulo consentía en muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era donde estaba cumpliendo su pastorado Santiago. Y en el capítulo 9 vas a ver, desde el versículo 3 en adelante, que Saulo se topa con Jesús. Vas a ver que el versículo 3 dice: mas yendo por camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a ver dos particularidades con la misma historia de la pesca milagrosa. Saulo también cae de rodillas delante de Jesús. Y así como Pedro, en el momento en el que Jesús le dice: seguime, me sigue,
Saulo también se pone a disposición de Jesús para decir, y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y si ves el versículo 15, el Señor dijo, y ahí le hablaba a Ananías, creo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y ahí te das cuenta de que Dios quizás transforma vidas para que esas personas que son transformadas sean un puente para transformar a otras vidas también. Y Saulo había sido transformado por el poder de Dios. Se había topado con Cristo. Y como dije antes, nada de lo que se topa con Cristo, nadie vuelve a ser igual. Y termina diciendo el capítulo 5, versículo 10 y 11, vamos a leer. Así mismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les lleva. Si hay una cosa que sigue haciendo Dios hasta el día de hoy, es perdonar pecados a través del arrepentimiento. Y lo podés ver, por ejemplo, en segunda de Pedro, en un versículo. Vamos a ir a segunda de Pedro. Después, si lo nombré, vamos a ir ahí. Capítulo 3. El capítulo 3 habla acerca de la venida del Señor. Y el capítulo 3 habla acerca de burladores que te dicen, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está la promesa esa que Jesús te hizo de arrepentimiento? Y el versículo 9 vas a ver que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para con quiénes? Para con nosotros, para con cada uno de los pecadores. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es uno de los propósitos con los que Lucas presenta a Jesús. Lo presenta a Jesús como una persona que lleva el perdón de pecados a las personas. Pero Dios fue así, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y lo vas a ver, por ejemplo, no sé, en el Jardín del Edén o en Caín y Abel. Cuando Jesús conocía todo lo que había pasado, sin embargo, Dios conocía todo, y sin embargo le pregunta a Caín en un momento, ¿y dónde está tu hermano? ¿Y qué has hecho? Y le hace preguntas similares a Adán, y no quiere decir que Dios no sepa lo que hayan hecho, sino que Dios le está dando quizás la oportunidad del arrepentimiento. Y vas a ver que Caín no lo aprovecha. Pero así, Dios es con cada una de las vidas que hoy quizás se están perdiendo en el pecado. Dios es paciente para que todos puedan proceder al arrepentimiento. Y yo quiero que hoy nos vayamos con el desafío que tanto como Dios, como Jesús se lo dio a Simón, a Pedro, que en ese momento se llamaba Pedro, de ser pescadores de hombres. Así como Jesús un día llegó a tu vida, quizás Jesús tiene que llegar a diferentes personas que hoy se están yendo al infierno. Y vas a ver que el propósito de Dios con Saulo, con Pablo, era que él lleve su nombre a diferentes lugares. Así también con Pedro y así también con diferentes personajes bíblicos. Y vas a ver de que el propósito de Dios es llevar su nombre a las personas que se están yendo al infierno y que ellos puedan proceder al arrepentimiento. Quiero que terminemos con un versículo en Hechos capítulo 1, versículo 9.
Se cree que Lucas escribe el libro de los Hechos en parte, y el capítulo 1, versículo 8, muestra palabras de Jesús antes de irse, y Jesús se dirige a la iglesia principalmente que estaba en Jerusalén. Y el capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, donde estaba la iglesia de Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ahora, Jesús le habla de una forma profética a la iglesia de Jerusalén. ¿Y la iglesia de Jerusalén qué hizo? ¿Hizo lo que Jesús le dijo? No, por eso Jesús, después Dios, usa la vida de Saulo para desparramar a esas personas. Y si ves el capítulo 8, versículo 4, recuerden que en el capítulo 8 Saulo empieza a perseguir a la iglesia, y en el versículo 4 vas a ver que dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba acerca de Cristo. Y el versículo 8 del capítulo 1 decía: me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. En ese momento, las personas que estaban en Jerusalén fueron esparcidas para Judea y para Samaria, para predicar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas, para ser testigos de lo que Dios hizo en cada una de esas vidas. Y lo que resta, como última cosa, es hasta el último de la tierra. Entonces, sería lindo que nos vayamos con este desafío de ver a la persona de Cristo, que fue desde que llegó a este suelo, desde que llegó a la tierra santa. Fue ese su propósito, de llevar personas al arrepentimiento y que personas encuentren la salvación. Es el puente, el sacrificio que lleva a personas del infierno al cielo. Y quizás Dios quiere que vos seas el puente para esas personas que quizás están yendo al infierno, no lo sé. Dios te quiere usar para llevar el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que creo que en un momento el lema del estudio bíblico era, no me acuerdo del versículo, pero creo que era que te conozcan a ti, a Jesucristo, al único Dios verdadero, que es a quien has enviado. Y ese es el lema que sigue siendo para cada uno de los creyentes muy importante hoy en día también. Entonces, qué bueno sería irte con este desafío de poder compartir acerca de Cristo a otras personas. Y quédate tranquilo que es Dios el que transforma vidas. Así como lo hacía antes, lo sigue haciendo ahora. Solamente te queda compartir el Evangelio. Oramos. Terminamos. Dios, estamos tan agradecidos, Señor, por que un día llegaste a nuestras vidas, Señor. Es lo más importante que nos pasó, Señor, y así como llegaste a cada una de nuestras vidas, Señor, queremos compartir de ti, Señor. Queremos ver ese ejemplo que nos dejaste, Señor, y así como caminaste, Señor, también hacerlo. Señor, queremos ser imitadores tuyos, queremos ser una réplica santa de lo que vos hiciste, Señor. Te pido que nos instruyas lo suficientemente, Señor, para que podamos ejercerlo, hacerlo de la mejor manera, papá. Oramos por eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.